Polémica o insípida, gráfica o errática, aguda en alguna ocasión y nunca grave, pone el acento la columna de Emiliano Tuala. Sobre finales de la década de los 80, unas decenas de vascos llegaron a Uruguay y 30 de ellos fueron detenidos pocos años después, acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA. 13 resultaron procesados, de los cuales España pidió la extradición de 8 y Uruguay finalmente aceptó mandar 3. Comienza entonces una batalla política que quizá recuerden entre el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y el Estado español por un lado, y por el otro los vascos, el Frente Amplio, la UDELAR, el PIT-CNT y algunos dirigentes blancos y colorados independientes. Los estados de Uruguay y de España apelaban a un tratado en el que cada país se había comprometido a extraditar a los ciudadanos que la otra parte le pidiese extraditar. En tanto, la izquierda y sus aliados, históricos o coyunturales, alegaban que los vascos no eran un peligro para el país y pedían por el derecho de asilo. Con irregularidades varias, el proceso de extradición se llevó a cabo. Los vascos, que ya estaban presos, alegaron que preferían morir de hambre en Uruguay antes que ser torturados en España, razón por la cual iniciaron una huelga de hambre y llevó esto, a que su salud se comprometiese tanto que fueron trasladados al Hospital Filtro. Alrededor del hospital, la gente comenzó a congregarse. Las radios de izquierda CX36 y CX44 convocaban al pueblo a rodear al filtro y a impedir que se llevase a cabo la extradición. Lo que se iba a hacer el 24 de agosto era llevar a los vascos desde el filtro al aeropuerto, y de allí trasladarlos a España. Las radios CX36 y CX34, la 36 cercana al 26 de marzo, y en aquel entonces no solo el 26 de marzo, sino a todo el Frente Amplio, era una radio, si quiere, muy frente amplista, por más que respondía a un sector, y CX44 muy vinculada al MLN, era la radio panamericana. Hay que decir, acá abro un paréntesis, esto no está sobre el final del relato, pero está bueno decirlo, que estas radios fueron suspendidas por 2 días, su transmisión luego de los incidentes del filtro, incluso la 44 después fue suspendida por tiempo indeterminado, totalmente. Llegamos al día clave, que es el 24 de agosto de 1994. Por la mañana las manifestaciones alrededor del filtro eran ya muy grandes. De ellas llegan a participar gente importante como Tabaré Vázquez y Danilo Stori, actual presidente y ministro de Economía, y Liber Seregni, referente del Frente Amplio, y un montón de organizaciones sociales, gremios y referentes de distintos ámbitos. Por la tarde, a eso de las 5, va a tener lugar la primera oleada de represión. Policías de a pie y coraceros a caballo desatan una abrupta e increíble ofensiva represiva contra ciudadanos indefensos. Son decenas los heridos, pero lo peor está por venir. Después de este hecho, una relativa calma se adueñó del lugar. Los manifestantes se dispersaron e incluso las radios 36 y 44 dijeron que ya no había mucho más para hacer y llamaban a la gente a desconcentrar. Pero eso de las 8 de la noche se da un hecho inesperado. Policías a caballo y patrulleros realizan una encerrona, es decir, encierran a los manifestantes y los rodean a través de distintas calles. Y los patrulleros abren fuego contra los manifestantes. Desde adentro de los patrulleros la policía dispara con revólveres y escopetas. Cualquier joven, seguramente les haya pasado a ustedes, me pasó a mí, que hoy ve esas imágenes no puede creer que ese nivel de represión propio de una película haya tenido lugar en Uruguay y en democracia y además hace tan poquito tiempo, porque en términos históricos no es nada. Las calles cercanas al filtro se volvieron un campo de batalla, aunque acá el campo de batalla era también una figura que utilizaba el ministro del Interior de entonces y que usaba el gobierno. Pero hay que decir que en este campo de batalla había de un lado policías armados y del otro lado ciudadanos que estaban manifestándose y que sí agarraron piedras y demás y objetos que encontraron por el camino. Claro, pero que la idea de la batalla da una sensación de paridad que no existió. De igualdad de condiciones que no existió. Ya bien entrada la noche de aquel 24 de agosto, se vació la calle y se logró extraditar a los vascos. La masacre del filtro dejó cientos de civiles heridos y 2 muertos. Uno de esos muertos es Fernando Morroni, quizá el más nombrado, un joven de 24 años que recibió varios disparos de escopeta. Y el otro es José Roberto Facal, otra víctima trágica de esta noche. Era un militante activo en la defensa de los vascos, murió de 12 puñaladas y la cámara de fotos con la que había registrado varios momentos de represión nunca apareció. Acá la policía va a decir primero que fue un crimen pasional
y esto, bueno, no va a ser muy creído, y después cambiarán la carátula del caso y van a decir que fue un robo. En realidad, nadie creyó, ni nadie puede creer que un militante activo de la defensa de los vascos muera en un robo justo esa noche en ese barrio. Estaba pasando por ahí. Claro, y le sacan su cámara. Además, algo muy impresionante que tiene este caso es que al tipo lo dejan en su casa, es decir, lo matan, pero lo dejan ahí mismo en el barrio. Es decir, es un caso que obviamente nadie creyó que se tratase ni de un crimen pasional ni de un robo. El gobierno del doctor Lacalle no mostró señal alguna de arrepentimiento y la justicia apenas si procesó sin prisión a 4 policías. La impunidad, como vemos, vuelve a decir presente en la historia uruguaya. Los uruguayos parecemos condenados a la impunidad, pero en este caso no es solo una impunidad legal o formal. La masacre del Filtro ha sido condenada a los márgenes de nuestra historia. Uno de los hechos más intensos y terribles que vivimos en las últimas décadas, con un nivel de represión policial contra manifestantes que nunca más volvió a darse, sobrevive en memorias individuales, en breves artículos, en escasos comentarios, en flacas marchas cada 24 de agosto. Hay que decir, para ser justos, que el programa Memoria Colectiva, que es un programa de tele que conducía María Inés Ovaldía y que se emitió en 2007 por Canal 10, hizo una buena recopilación de datos y testimonios, se puede encontrar en YouTube. Pero después lo que se ha hecho, lo que se ha construido periodística, culturalmente, desde el punto de vista simbólico a partir de este hecho histórico, ha sido poquísimo. Ya lo hemos dicho en este programa, recuerdo que Jonah hizo una columna al respecto, y volvemos ahora sobre ello. Un hecho histórico no es algo que sucedió, sino que es algo que sucedió y que es contado en el presente desde un cierto poder y con un fin determinado. Durante el siglo XX tuvieron lugar varios genocidios como el armenio, el judío, el camboyano o el ucraniano, entre otros. Pero hay un genocidio que todos tenemos presente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el genocidio por excelencia que más se recuerda del siglo XX? El judío, ahí va, el genocidio judío. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado de Israel, en colaboración con la maquinaria de propaganda norteamericana, todos los años lo cuenta y lo revive a través de un sinfín de películas, libros y testimonios. Y esto no lo hace inocentemente. El poder israelí y el poder norteamericano cuentan el genocidio judío sistemáticamente para justificar las políticas bélicas de Estados Unidos e Israel en la actualidad, es decir, en el presente. Acá voy a decir algo para que quede bien claro. Todo genocidio es igual de repudiable y no hay excusas que valgan. El pueblo judío está en todo su derecho de recordar a sus víctimas, que en realidad no son víctimas del pueblo judío, sino que son víctimas de la humanidad. Los judíos muertos bajo el nazismo, son humanos que murieron bajo el poder arbitrario del Estado, y en este mundo ningún ser humano bien nacido puede negar los crímenes del nazismo o olvidarlos o justificarlos a partir de las políticas del Estado de Israel hoy. Así que en estas reflexiones, aclaro desde ya, no hay ni antisemitismo ni falta de sensibilidad. No estamos hablando de los pueblos, sino que estamos hablando de los poderes que relatan hechos históricos para justificar un presente. Y voy a poner otro ejemplo, que es la película yankee Argo de 2012, no sé si la vieron. Como película a mí me pareció bastante mala. Comentario aparte. Fue muy galardonada, igual. Fue muy galardonada y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Argo cuenta la historia del asalto a la embajada norteamericana en Irán, ocurrido ya hacia fines de los 70. ¿Por qué Hollywood, o sea, la Casa Blanca, trae este hecho histórico al presente? ¿Por qué lo relata en 2012? Bueno, lo relata en 2012 porque por entonces la tensión entre Irán y Estados Unidos era mucha. Así que lo que hace Estados Unidos, bueno, agarra un hecho del pasado y dice, vieron qué malos fueron los iraníes, lo traigo al presente y revivo la maldad de los iraníes y le muestro a los norteamericanos, bueno, y al mundo, miren qué malos siguen siendo. Es decir, se trae un hecho del pasado para explicar o justificar algo del presente. Volviendo a la masacre del Filtro, la pregunta sería, ¿por qué ningún poder la relata en Uruguay? ¿Por qué nadie relata la masacre del Filtro? ¿Por qué nadie la trae al presente? ¿Por qué este hecho histórico fue desechado por los relatos nacionales, por los grandes relatos nacionales? La respuesta que he encontrado es, si se quiere, bastante simple y, ¿por qué no, triste? A la derecha uruguaya no le sirve recordar aquel episodio, porque es un episodio de represión, y a la izquierda no le conviene revivir semejante gesto de rebeldía, de transgresión, de subversión, de desafío a la autoridad, entre otras cosas, porque hoy el Frente Amplio es la autoridad. Así, la masacre del Filtro no es relatada por nadie. Los grandes responsables, los dos grandes responsables, que son Luis Alberto Lacalle y quien por entonces era ministro del Interior, Ángel María Gianola, resultaron impunes, mientras que las dos víctimas fatales, que son José Roberto Facal y Fernando Morroni, apenas si son recordadas por pequeños colectivos o por memorias individuales o espacios modestos como este.
Quizá algún día, cuando nuestro escenario político cambie y sea necesario para justificarlo construir un nuevo relato, La Calle y Gianola, así como Facal y Morroni, ocupen el verdadero lugar que se merecen en nuestra historia.